Legislación ambiental. Bien, en la última clase estábamos hablando, mejor dicho, dando las explicaciones de lo relacionado con el concepto que la ley sobre medio ambiente, la ley 19.300, ha dado respecto de el concepto de medio ambiente. Y bueno, con posterioridad, el martes pasado hicimos la prueba en vez de hacer clases. Y ahora seguimos avanzando en el estudio de la materia que corresponde a lo que es la responsabilidad por los daños al medio ambiente. Y habíamos ya pasado la materia relacionada con esa diferenciación que existe para los efectos de imputar un daño al medio ambiente a una persona, en cuanto distingue en sistemas de responsabilidad por daños al medio ambiente y sistemas de responsabilidad por graves daños al medio ambiente, que es lo que vamos a empezar a estudiar en esta clase. Y a propósito de los sistemas de responsabilidad por daños al medio ambiente, habíamos visto que se podía sancionar solamente por daños causados al medio ambiente en sí mismo y también por daños causados al medio ambiente y además a un tercero. Y junto con ello, habíamos visto que habían acciones de carácter civil para reparar el daño al medio ambiente, sea solamente a este como tal, o también cuando se causa daño a tercero, acciones que eran de competencia administrativa de la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante la facultad sancionatoria que tiene esta superintendencia para aquel que no cumple con el respeto a las normas que resguardan o protegen este concepto. Y vimos entonces que en estos sistemas de responsabilidad administrativa, de cómo se hace efectivo la sanción, veíamos que dependiendo de la naturaleza y la gravedad de la sanción, como en todo tipo de sanciones, hay algunas que son más graves que otras, comenzando por las más leves. Y por eso es que las infracciones se dividían en infracciones gravísimas, infracciones graves e infracciones leves. Y las infracciones iban desde la revocación de la resolución de calificación ambiental, pasando por la clausura, también había sanciones de multa y, o mejor dicho, incluso sanciones de amonestación. Más multa. Bien, entonces vimos que, o mejor dicho, cuál era la competencia del tribunal, porque son tres los tribunales del medio ambiente, para conocer de una serie de infracciones que se las leí yo, ustedes las pueden obtener de la ley respectiva, la 19.300, y ¿cómo se llama? Ahora nos vamos a dedicar a hablar ya de las sanciones más graves que existen en el ordenamiento jurídico, es decir, nos vamos a ir a la parte de la responsabilidad por graves daños causados al medio ambiente, en donde aquí vienen lo que son las sanciones penales. Es decir, estamos hablando de delitos penales o cuasi delitos penales en contra del medio ambiente. Para que no se me olvide, cuando se trate de cualquier tipo de legislación,
ustedes que como jóvenes tienen mucho más conocimiento, se manejan muy bien en materias computacionales, cualquier norma que ustedes quieran conocer, sin necesidad de ir a comprar el texto, ustedes la pueden obtener metiéndose, sería la palabra, en la biblioteca del Congreso Nacional. Por ejemplo, ustedes quieren averiguar la ley de las mascotas, no saben el número, porque para meterse en la biblioteca del Congreso Nacional necesitan el número. Pero pueden, en simple internet, ustedes en el link ahí marcan ley que protege mascotas. Ya, de ahí le va a salir el número de la ley. Y cuando tengan el número de la ley, ustedes van ahora Biblioteca del Congreso Nacional. Y ahí colocan ley, ¿no es cierto?, número tanto. Y en esa Biblioteca del Congreso le va a remitir a ustedes en el computador el texto completo de la norma que ustedes están solicitando. Es decir, no tienen que comprarlo, lo ven en el sistema. Ahora si quieren copiarla, si quieren imprimirla, bueno, lo ideal. Yo siempre, cuando se trata de hablar de la ley positiva, o sea, de la ley que está vigente, uno tiene a la mano siempre, ¿no es cierto?, el texto que contiene la ley. Ahora voy a hablar de delitos penales, entonces tengo acá el Código Penal. El Código Penal impreso de la Biblioteca del Congreso, porque las ediciones del Código Penal, que también las tenemos nosotros, los que estamos en esta carrera, van modificándose. Entonces, uno cuando ve la Biblioteca del Congreso está viendo la ley actual. La ley actual. Aquí se han creado tipos penales que incluso los vamos a ver ahora. Aquí hay unos tipos penales en virtud de los cuales, ¿no es cierto?, se sanciona a aquellos que están infringiendo las normas en esta época de pandemia, de crisis o de epidemia que se llaman. Y que son normas que tienen recién un mes. Desde su publicación. Se publicó esta ley el 20 de junio del 2020, o sea, hace un poquito más de un mes. Porque no había norma para hacer una norma expresa. En materia de derecho penal tiene que haber ley expresa que determine exactamente la conducta que se sanciona. No había ley expresa para sancionar, por ejemplo, a aquellos que hacen fiesta. Cuando está prohibido hacer fiesta. O cuando está prohibido que se junten más de 10 personas, etc. O para aquel que organice espectáculos públicos, que han sorprendido en diferentes lugares del país. Aquí mismo en Arica, aquí mismo estamos viendo, ¿no es cierto?, que como la gente no cumple las normas, entonces ¿cómo se llama?, aumentó en más de un 50% los contagios en Arica. Ahí están las consecuencias. Claro, porque hay gente que no le importa contagiarse. El problema es que ese que no le importa contagiarse, por ejemplo, porque es joven y dice, no, a mí si me da total el coronavirus, se me va a pasar. Pero puede tocar que se lo contagie a alguien que tiene una cierta edad o que tiene una enfermedad que es aquella que el coronavirus hace que la gente se muera. De repente a lo mejor una persona que no tiene tanta edad, pero que enferma el pulmón, que es el órgano que más ataca el coronavirus, entonces el joven, ¿no es cierto?, que piensa, miren, a mí no me va a matar el coronavirus, pero se lo puede pegar a alguien que se enferma el pulmón y que sí lo mate. Entonces, como la gente no cumple, entonces más del 50% de los contagios en Arica, y estamos encerrados. Y se prorrogó, ¿no es cierto?, y no sé cuánto tiempo más se va a seguir prorrogando. Porque hay dos formas de vivir la vida en sociedad, es decir, entre todos. Una es defendiéndose uno mismo, como en la época de los cowboys o en la época en que se usaban espadas, etc. ¿No es cierto? Cuando alguien a uno lo ofendía o le causaba un mal en la época de la espada, yo lo retaba a duelo a la persona. Y entonces ahí yo defendía lo que yo estaba defendiendo con mi espada. Es decir, cada uno se defendía por sí mismo. En la época de los cowboys, ¿no es cierto?, en vez de espadas usaban pistolas, revólver, etc.
rifle. Y así es. Y la otra única forma, en estas dos formas de convivencia humana, es por medio de normas. Respetar las normas. Tener muy clara esa norma no escrita, pero que está escrita a través de leyes específicas en todo el mundo, que se simplifique en lo siguiente. Mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Y eso es lo que desgraciadamente todavía nosotros en los países latinoamericanos no tenemos claro, a pesar de todos los adelantos que existen actualmente. Bien, les doy estas explicaciones porque estamos hablando de cumplimiento de normas, de cumplimiento de normas, porque si no se cumplen las normas, cada cual se defiende como puede. Así es, no hay otra, no se ha inventado otra forma de convivir que no sea una de esas dos. Bien, entonces vamos a hablar ahora del sistema de responsabilidad penal frente a los graves daños que se causan al medio ambiente. ¿Qué tenemos acá? Bueno, nosotros vimos, ¿no es cierto? Incluso una pregunta de la prueba tenía que ver con lo que cada uno de ustedes pensaba respecto del concepto de medio ambiente que da, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la legislación nuestra, que es la ley vigente, la ley positiva, en el artículo 2 de la ley 19.300. ¿Qué opinaban ustedes? Con sus propios fundamentos. Si le parecía que era excesivo el concepto de medio ambiente, es decir, si no se escapaba nada al medio ambiente, en otras palabras, todo era medio ambiente, o si incluso faltaba que se le agregara algo, o si ustedes tenían una posición distinta, o una posición antropocéntrica. Entonces, si ustedes ven que no hay consenso, y no solamente no hay consenso en Chile, no hay consenso mundial respecto de lo que es el medio ambiente, se discute hasta la palabra. Para algunos solamente bastaría hablar del medio, y para otros bastaría con hablar del ambiente, y sin embargo se habla del medio ambiente, es decir, no hay consenso ni respecto de cómo es la palabra. Entonces, tampoco hay concepto respecto de cuáles son los ingredientes o los elementos, o como ustedes quieran llamarlo, ¿no es cierto?, que constituyen ese medio ambiente. Y si no hay consenso respecto de lo que constituye el medio ambiente, tampoco va a haber consenso respecto de un delito que defina el medio ambiente del punto de vista penal y le aplique una sanción a aquel que comete una infracción en contra de esa descripción legal. Porque ¿qué es lo que son los delitos? Así para hablarlo en fácil, ¿no es cierto? Porque ustedes están dedicados a otras ciencias, ¿no es cierto? A las ciencias químicas. Los delitos constituyen una descripción objetiva, ¿no es cierto?, una descripción objetiva de conducta. Normalmente se describe de manera imperativa, ¿no es cierto? El caso del homicidio. La ley describe el homicidio de una manera muy sencilla, la ley penal. ¿En qué consiste el homicidio? En matar a otra persona viva. Por eso que todos los tipos de homicidio que hay en el Código Penal, que son 6, empezando por el que tiene la pena más grave, hasta el que tiene la pena más leve, parricidio, homicidio calificado, homicidio simple, infanticidio, auxilio al suicidio y homicidio en riña. Pero todos consisten en matar a otro, a otra persona viva, a otro o a otros. Puede haber un homicidio múltiple, ¿no es cierto?, con varios sujetos pasivos. Bueno, entonces, lo que quiero decir es de que el derecho penal no contiene un concepto
que describa un delito contra el medio ambiente, un concepto general. Lo que contiene el código, al no existir en Chile un derecho ambiental penal consolidado, sistematizado y desarrollado, solo existen normas sectoriales. Algunas están en el Código Penal, otras están en leyes penales especiales. Teniendo en cuenta la descripción que hace el artículo 2 de la Ley sobre Medio Ambiente, que afecta muchas áreas, Si uno se remitiera, como se llama, a la naturaleza, afecta a los ambientes animales, vegetales y minerales. Y además al hombre. Y no solo al hombre, sino que también a las culturas del hombre. En donde ya entramos cuando un concepto, cuando se quiere dar un concepto o una definición, que es más acotado todavía que un concepto, entramos en problemas cuando tiene que considerar muchos elementos. Entonces, lo que podemos decir es que en materia penal no tenemos un derecho penal ambiental sistematizado, completo, consolidado, ¿no? Y por eso no existe un concepto de delito ambiental. No existe. Porque además, si uno se da cuenta, con el avance precisamente de las ciencias, cada vez se van creando más elementos como constitutivos del medio ambiente. Más elementos. Que incluso han sido elevados a la categoría de derechos humanos. Y nosotros vimos la relación de medio ambiente con derechos humanos. Y ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, del derecho humano a la cultura. Entonces ya ni siquiera se trata de respetar, o sea, no es respetar la palabra, de proteger a la persona humana en su integridad física y psíquica. O sea, en su integridad material y en su integridad inmaterial. Porque aquí, ¿no es cierto?, en esta materia de integridad inmaterial, tenemos uno de los grandes misterios de la vida, que es la mente. Porque resulta que ustedes que estudian las ciencias duras, ¿no es cierto?, el cerebro, por lo menos el sistema nervioso central, está constituido por el cerebro, ¿no es cierto? Y este cerebro, que es parte del sistema nervioso central, este cerebro, si a uno le destapan la tapa de los sesos, ¿no es cierto que se llama? O sea, le sacan esta parte del cráneo, el cerebro se puede ver, se puede oler, se puede tocar, etc. Se pueden aplicar los 5 sentidos que tiene el ser humano. Pero el cerebro crea un ente que por lo menos hasta el momento no se tiene idea dónde está, que se llama la mente, o espíritu, si ustedes quieren. No espíritu en un sentido religioso, sino que en un sentido inmaterial. Y ese espíritu es el que después le dice al cerebro lo que tiene que hacer, cuál va a ser su conducta. La ética, por ejemplo, mejor dicho, la moral, es una manifestación externa de la ética. Es decir, la mente nos dice a cada uno de nosotros cómo debemos actuar. Si somos honestos o si somos deshonestos. Si somos buenos o si somos malos. Etc. Si somos responsables o somos irresponsables.
¿Cómo se explica entonces que esta parte material cree una parte inmaterial y a su vez sea esa parte inmaterial la que le dicta a uno cuál tiene que ser mi comportamiento? Por lo menos, como digo, dentro de los 100.000 millones de neuronas que se dice tiene el cerebro humano, no se ha encontrado el lugar en donde, ¿no es cierto?, se establezca esta mente, ¿eh?, que nace del cerebro. Bien, entonces, yo les explico esto porque el derecho, no sé si ya se lo dije, soy repetitivo, solamente con el fin de que se entiendan bien las cosas. A diferencia de otras ciencias, en el caso del derecho lo que se estudia son cuestiones inmateriales, conceptos intangibles que no se ven. El ejemplo que siempre pongo es el ejemplo de los que estudian, ¿no es cierto?, medicina, que vendría a ser como una parte de la biología del respecto del ser humano. El que estudia la medicina, el objeto de la ciencia médica es el cuerpo humano, vivo o muerto. Y el cuerpo humano siempre va a tener los mismos números de huesos, de órganos, etcétera, etcétera, vivo o muerto. Entonces uno lo puede ver al cuerpo humano, vivo o muerto, salvo si han pasado miles de años y ya se desintegró, ¿no es cierto? Bien, lo puede ver, tocar, oler, etcétera. Pero el derecho estudia conceptos inmateriales que no se ven, conceptos de justicia, conceptos de ley, normas. Entonces, por eso que a veces cuesta dar una explicación para que se entienda bien algo. Es lo que uno trata. Y sobre todo, en el caso de ustedes, en el que, como es distinto el objeto de la ciencia de la química del objeto de la ciencia del derecho, ¿no es cierto?, entonces se necesitan explicaciones más simples, más generales, que se entiendan. Entonces ahora lo que estamos viendo es esta rama del derecho, que es el derecho penal, que es la que se supone protege los derechos más importantes del ser humano, tanto tangibles como intangibles. Por eso que el derecho penal protege al ser humano en un aspecto tangible, protege su integridad física, por ejemplo, protege su salud, protege su vida, pero también protege aspectos inmateriales del ser humano. Por ejemplo, protege la honra de las personas, el honor de las personas, tanto el honor subjetivo, que es la apreciación que yo tengo de mí mismo, como el honor objetivo, que es la apreciación que tienen los demás de mí. La protege el derecho penal. ¿Cómo? Sancionando al que atenta en contra de la honra de una persona por delito de calumnia o por delito de injuria, por ejemplo. Protege derechos. El derecho a la libertad sexual. ¿Cómo protejo el derecho a la libertad sexual? Lo protejo, ¿no es cierto?, sancionando al que comete el delito de violación. Yo tengo relaciones carnales con quien yo quiero. Y si alguien lo realiza mediante fuerza o intimidación, abusando de algún tipo de enfermedad, o mediante engaño, o tratándose de un menor o hombre o mujer de 14 años, aunque lo haga con consentimiento, comete el delito de violación. Es decir, está protegiendo el derecho a mi libertad sexual y a mi indemnidad sexual. ¿Sí? Protege conceptos. Conceptos que de alguna manera a lo mejor se pueden materializar, a veces. A veces. Bien, entonces de eso es de lo que se trata ahora. Vamos a ver
¿qué protege el derecho penal? ¿Qué bien jurídico importante relacionado con el medio ambiente protege el derecho penal? Y por eso que vamos a dar algunas explicaciones que tienen que ver con eso. Porque a las finales, a mí lo que me interesa es que a ustedes, ¿no es cierto?, con esta clase de legislación ambiental le queden algunas cosas claras. ¿Mm? Algunas cosas claras. Porque ustedes cuando ejercen su profesión, evidentemente que la relación con el derecho va a ser muy esporádicamente. Pero por lo menos esto relacionado con la legislación ambiental tienen que tenerlo claro. Y por eso que les expliqué cuál es el objeto de protección en el caso del derecho y les hablé de los bienes jurídicos. Y ahora estamos hablando de un bien jurídico en específico que se llama medio ambiente. Y por eso que les expliqué de que hay diversas ramas del derecho que se preocupan de proteger el medio ambiente en Chile. Y hay un modo civil de proteger el medio ambiente, un modo administrativo de proteger el medio ambiente y ahora estamos, ¿no es cierto?, en el modo de protección más grave para el que infringe las disposiciones más graves sobre medio ambiente, que son las que califica el derecho penal. Porque, ¿no es cierto?, el derecho penal es el que aplica las sanciones más graves también. Hasta antes que se produjera la modificación, en Chile existía hasta la pena de muerte para ciertos delitos gravísimos, ¿no es cierto? Todavía existe, pero básicamente para delitos militares. Y para delitos militares, sobre todo cometidos en tiempos de guerra. Entonces, actualmente las penas más graves, ¿cuáles son en materia de derecho penal? Que no son las que se aplican para alguien que cometa un delito contra el medio ambiente, evidentemente. Salvo que se sancione a alguien que, a propósito de un daño al medio ambiente, ¿no es cierto?, cometa un delito de estos que tienen asignadas las penas mayores que existen en materia de derecho penal. O sea, que provoque un incendio, ¿no es cierto?, daño contra el medio ambiente y además mate a alguien, intencionalmente. O sea, estaría cometiendo algún delito contra la vida de una persona, utilizando como medio, ¿no es cierto?, el daño al medio ambiente, como sería, como digo, el caso de un incendio. Y entonces, pena más grave, presidio perpetuo. Presidio perpetuo calificado no tiene derecho a pedir ningún beneficio relacionado con la libertad antes de que se cumplan 40 años de reclusión efectiva. Presidio perpetuo simple no tiene derecho a pedir ningún derecho relacionado con la libertad antes que se cumplan 20 años. Y después vienen los presidios, presidio mayor, presidio menor y las faltas, las penas de faltas. ¿Sí? Y además hay otras penas accesorias que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las penas que ya no son privativas de la libertad, sino que son las penas restrictivas de la libertad, en la que la persona no pierde completamente su libertad, es decir, no está encerrado, no está en la cárcel de Hacha, pero sí tiene una restricción de su libertad, como por ejemplo lo que ocurrió durante la dictadura. Gente que relegaba. Aquí en Putre hubo varios relegados. ¿En qué consiste esa pena restrictiva, no privativa de la libertad? Consiste en que una persona, ¿no es cierto?, es condenada a permanecer en un lugar determinado sin salir de él. Y acá hubo relegados en Putre. En Putre podían moverse, podían andar en todo el radio asignado ahí en Putre, pero no podían salir de Putre. También existe la pena, así como existe la pena de relegación, existe la pena de extrañamiento, la pena de destierro y la pena de confinamiento. Y otras. Penas pecuniarias, por ejemplo, como la multa, que en materia medioambiental las multas son importantísimas. Son de las multas más altas que hay. Incluso ni siquiera dentro del derecho penal, sino que en otro tipo de materias. Así que eso es lo que trato de explicarles, que
vamos a ver, ¿no es cierto?, ciertas conductas que están consideradas dentro del derecho penal. Que no es un derecho penal, como digo, completo, no está bien asentado ni sistematizado, sino que tenemos disposiciones en el Código Penal y en algunas leyes especiales. Porque además el mismo concepto del medio ambiente va cambiando. La idea sobre el medio ambiente va cambiando. Bien, entonces vamos a tener que, para explicar esto, explicar otras cuestiones, para entender mejor esto. Primero tendríamos que decir, lo primero que tenemos que decir es, ¿qué es un delito penal? ¿Qué es un delito penal? Porque vamos a hablar de delitos penales contra el medio ambiente. Entonces, tenemos que más o menos explicar qué es un delito penal. Está descrito en el Código Penal, en el artículo 1, qué es lo que es un delito penal. Se lo voy a leer. Es delito toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. Esta definición tan simple, tan cortita, ha dado origen a no sé cuántos tratados, etcétera, 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 a través del tiempo, evidentemente, en Chile. En Chile. Y la literatura en materia de derecho penal es la literatura, o sea, mejor dicho, el derecho penal es la rama de la ciencia jurídica que más se ha estudiado, en otra palabra. Alguna lógica tiene, ¿no es cierto? Es el que se preocupa de proteger los bienes jurídicos más importantes del ser humano. Y por eso es que aplica las sanciones más drásticas que hay en los diferentes sistemas. Imagínense ustedes que, por ejemplo, en la China comunista, que es comunista en lo político, ¿no es cierto?, gobierna un partido, qué sé yo, solamente un partido de partido único, la China comunista con su capital Pekín, ¿no es cierto? En la China comunista, por ejemplo, el delito de tráfico de drogas, y el consumo están penados con la pena de muerte. Hace años atrás se juntaron a los traficantes de drogas y a los consumidores y los fusilaron a todos, los chinos. Resultado, casi no hay ese delito en China, claro. Pero no solamente hay que tener la firmeza para aplicar ese tipo de penas, sino que además hay que sostenerse en un gobierno para aplicar esas penas. Digo, no se trata solamente de ideologías de corte capitalista, qué sé yo, la que aplica la pena de muerte en caso de delitos graves. Generalmente en los países capitalistas, como puede ser todo lo contrario de China, que Estados Unidos, ¿no es cierto? En Estados Unidos hay pena de muerte, pero no para el caso de los traficantes. Y menos para los que consumen, son considerados enfermos. Por eso que el país que más consume, Estados Unidos, y paga bien por la droga. Por eso que la droga no se acaba nunca. Entonces, delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Bien simple. Y como les dije antes, en el 390 se describe un delito, que es el delito de parricidio, que en el fondo consiste en matar a alguien que tiene un vínculo con el que lo mata, sea vínculo consanguíneo, sea vínculo político, como es el caso del matrimonio, o incluso ahora ni siquiera vínculo político, porque ahora se puede considerar parricidio cuando se mata al conviviente. E incluso se trató ahí de, ¿no es cierto?, dar unas explicaciones para tratar de inventar un delito nuevo,
que sigue siendo el mismo, pero que se le cambió el nombre nomás, que cuando se mata a una mujer se llama femicidio, pero sigue todo igual. Es un caso de parricidio. Pero en el 391, que legisla respecto del homicidio calificado y el homicidio simple, se dice simplemente el que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior, es decir, que no tenga ningún parentesco. Yo lo que quiero es que se entienda de que las descripciones de los delitos a veces son muy simples. En el caso de uno de los delitos más graves que se sanciona, que es el homicidio, la descripción son simplísimas. Entonces, en materia de derecho penal, no tiene que haber, ¿no es cierto?, una descripción precisa de una conducta. ¿Quién comete violación? Por ejemplo, les voy a hablar de otro delito. ¿Quién comete ahora violación? Comete violación el que accede carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 14 años en alguno de los casos siguientes. 1. Cuando se usa de fuerza o intimidación. 2. Cuando la víctima se haya privada de sentido o cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse. 3. Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. Es decir, tiene que haber un acceso carnal, es decir, penetración del miembro masculino a una mujer o a un hombre vía anal, vaginal o bucal, en alguno de esos casos, usando de fuerza o intimidación, aprovechándose de algún tipo de enfermedad o cuando la víctima se haya privada de sentido por cualquier causa. Y en el artículo siguiente, si se trata, ¿no es cierto?, de una persona menor de 14 años. Lo único que quiero no es complicarles la vida, al contrario, lo que quiero es que se den cuenta que describir un delito es crearle a una conducta un marco bien preciso. Bien preciso. Y eso hace, ¿no es cierto?, que tengamos una protección si es que a nosotros nos imputan un delito, es decir, nos quieren hacer responsables por un delito penal. Nos tienen que hacer responsables por una conducta bien específica. No que se preste para interpretaciones, que mira, quiere decir esto, quiere decir este otro. En la otra rama del derecho puede pasar más eso de la interpretación. El derecho penal tiene que ser lo más precisa posible la hipótesis que se sanciona. Lo más precisa posible. Entonces, ¿qué es un delito en general? ¿No es cierto? Como lo define la doctrina, es una acción, o también puede ser una omisión, ¿no es cierto? Una acción, yo le entierro un cuchillo a otro y lo mato, o le causo lesiones, que también es un delito, ¿no es cierto? Ahí hay una acción. Una omisión. Yo soy el encargado de administrarle a tal hora, ¿no es cierto?, a tal hora, al paciente grave de diabetes, ¿no es cierto?, tal cantidad de insulina. Y tengo el deber jurídico de hacerlo, porque soy la enfermera que estoy de turno en ese momento que tengo que administrarle esa dosis. Y no lo hago. Entonces ahí cometo el delito, pero por omisión. No hice lo que tenía que hacer. O sea, entonces, un delito es una acción o una omisión cuando estoy obligado a actuar, típica, es decir, está descrita en la ley, antijurídica, es decir, no hay ninguna causal que legitime lo que yo debía hacer y no hice, y culpable, es decir, de manera voluntaria o de manera imprudente y sancionada por la ley. Eso es el marco, ¿no es cierto?, que debe contener todo delito. Ese es el marco. Entonces acá nos encontramos con
una rama del derecho que es relativamente nueva, este derecho ambiental. Hace ya años que se está hablando del medio ambiente, ¿no es cierto?, en general, pero de los daños que se están causando al medio ambiente, el hombre está tomando conciencia no hace mucho tiempo. En términos históricos, los términos históricos son diferentes a los términos de la vida humana en particular. Un ser humano, digamos, la esperanza de vida de los chilenos, creo que ahora son como 80 años, por ahí, ya. 80 años para un individuo en particular, sí, es mucho. Muchos no llegan ni a los 20, se mueren antes, en accidentes de tránsito, sobredosis de droga, enfermedad catastrófica, etc. Hay gente que no llega. No solamente no llega a los 80, no llega a los 20 o a los 30. ¿Y cómo se llama? Entonces el derecho tiene que estar estableciendo conductas que se sancionan, el derecho penal. Así que de eso es de lo que nos vamos a preocupar nosotros ahora cuando tratemos de explicar un concepto de delito medioambiental. Porque no existe dentro del derecho penal el delito medioambiental. Existen casos que son relacionados con el medio ambiente y que se sancionan penalmente. Y estos casos están, como he dicho varias veces, tipificados en el Código Penal. Todos los códigos son leyes. Un código es un conjunto de leyes organizados, sistematizados y clasificados sobre una misma materia. Eso es un código. Un conjunto de leyes sobre lo mismo, para decirlo más fácil. Un código penal, solamente leyes penales. Código civil, solamente leyes civiles. De repente aparece una norma en un código que tiene que ver con otra rama del derecho, pero eso es muy excepcional. Así que de eso es de lo que estamos hablando. Cualquier cosa ustedes la pueden preguntar, como hemos dicho, nos mandan un correíto y nos preguntan, oiga, profesor, no entendí esto, nosotros tratamos de mandarle la respuesta. Pero por eso que parece que me diera vuelta yo, porque si fuera solamente de irles diciendo una materia así, lo cierto, y ustedes, bueno, se aprenden bien, si no aprenden bien, bueno, a mí me importa que se les queden, aunque sea al final de este curso, aunque sean algunas cosas, pero que se les queden algunas. Y no pasarles una materia, ¿no es cierto?, y que al final no tengan ni idea de lo que es el derecho ambiental. Por lo menos, ¿no es cierto?, en esta materia hay que ser claro, sobre todo en materia de derecho penal, porque yo en la Escuela de Derecho soy profesor titular de Derecho Penal, entre paréntesis, y Medicina Legal. Bien, entonces, como no tenemos un concepto de delito medioambiental, así como hay un concepto de medio ambiente, el concepto ese que preguntamos en la prueba del artículo 2 de la ley 19.300 es un concepto de medio ambiente, no de delito medioambiental, de medio ambiente. Es decir, ¿qué es lo que entiende la ley sobre medio ambiente respecto de ese concepto, medio ambiente? Nada más. Porque en ese artículo 2 hay una serie de definiciones que van desde la A hasta la letra B corta o V, como se llama ahora, son varias, que son puros conceptos que están todos definidos. Entre ellos está la letra doble L o L, como se decía cuando yo era niño, el concepto de medio ambiente. Así que no se vayan a equivocar. Eso que hay ahí no es un delito, eso es un concepto de medio ambiente, concepto. Entonces lo que no hay es un delito de medio ambiente. Hay diversas figuras relacionadas con el medio ambiente que se sancionan penalmente, en el Código Penal y en leyes penales especiales. Como no hay un delito medioambiental, entonces la Fiscalía ha propuesto que a lo mejor el día de mañana, si los señores legisladores
se dedicaran a legislar en esta materia y en otras, muchas que están atrasados, hace años, a lo mejor podríamos tenerlo. Es decir, es como un intento de crear un delito de medio ambiente, o un delito medioambiental, si ustedes quieren, que propone la Fiscalía Nacional. Entre paréntesis, la Fiscalía Nacional es el ente máximo que compone el Ministerio Público, ¿cierto? El Ministerio Público es una de las creaciones de este nuevo proceso penal que hay ahora, que fue cambiado el año 2000. Hasta el año 2000 rigió el procedimiento penal del sistema antiguo, en que era un juez del crimen el que investigaba y fallaba, y se cambió por este proceso que empieza el año 2000 por regiones. Empezaron a utilizar regiones, una del norte y otra del sur, y así hasta que se completaron todas, incluyendo al final la metropolitana, ¿cierto? Pero es un organismo que tiene una facultad muy especial, muy especial. Y esa facultad muy especial es que el Ministerio Público, que está compuesto por todos los fiscales que se nombran, ¿no es cierto? Los fiscales del Ministerio Público, tiene el monopolio de la investigación. Esa es la labor del famoso Ministerio Público y de todos los fiscales que hay desde Arica a Magallanes, pasando por el fiscal nacional. Ellos son los únicos que investigan. Los únicos que investigan. Si no investiga un fiscal, no hay investigación. Si un fiscal decide archivar provisionalmente la causa, hasta ahí llega la causa, porque normalmente el archivo provisional se transforma en definitivo. Si un fiscal decide sobreseer, hay acción, etcétera, pero en realidad es el fiscal el que dirige la investigación. Entonces, por eso es que es tan importante su labor, porque ellos son los que dirigen la investigación, no los particulares. Una persona puede ser denunciante, puede ser querellante, pero ¿qué es lo que puede hacer ese denunciante o ese querellante? Lo que puede hacer es proponer diligencias de investigación, proponer pruebas y rendir pruebas si es que se llega al juicio oral. Pero el que dirige la investigación es el fiscal. El que dirige la investigación es el fiscal. Entonces, esta Fiscalía Nacional ha propuesto un concepto de delito ambiental. ¿Y qué es lo que ha propuesto? Lo siguiente. Para la Fiscalía Nacional, el siguiente sería un delito ambiental. Y aquí nos da un marco, que sería un delito ambiental para la Fiscalía Nacional, si es que el día de mañana se legisla. Todos aquellos actos que intencionalmente o en forma accidental o negligente producen como consecuencia la destrucción o menoscabo de ciertos sistemas naturales, especies animales o vida vegetal, cuya protección es considerada valiosa por el hombre para la mantención de sus condiciones de vida, salud, actividades económicas o culturales. Es decir, ustedes que se tuvieron que, ¿no es cierto?, que estudiaron o han leído la definición que de medio ambiente da la ley 19.300, se pueden dar cuenta de inmediato, sin ser estudiantes de Derecho, que la Fiscalía Nacional lo único que hace es tratar de hacer calzar, ¿no es cierto?, el concepto de medio ambiente que da la ley sobre medio ambiente como delito ambiental y le aplica una sanción. A la sanción no se refiere acá porque la sanción, eso no importa, hay que ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, en lo que es la conducta que se sanciona. Después las sanciones están establecidas en la ley
y considerar si tiene presidio menor o tiene presidio mayor o tiene presidio perpetuo simple, dependiendo de los daños que cause, ese otro cuento. Eso es lo fácil, por decirlo así, la sanción. Pero lo difícil es establecer la conducta que se sanciona. Porque los individuos, ¿no es cierto?, tenemos la presunción de inocencia. Incluso tenemos el derecho como imputado a guardar silencio. Entonces, no nos pueden imputar una conducta vaga. Vaga. Tiene que ser todo lo más preciso posible. Y acá estamos viendo que, por ejemplo, hay aspectos que sí pueden considerarse dentro de la ley sobre medio ambiente como concepto de medio ambiente, pero ya para establecerlo como un delito, como una cuestión precisa, se torna muy difícil considerar el medio ambiente tal como lo considera la ley sobre medio ambiente. Porque, ¿cómo podrían imputarle, ¿no es cierto?, así de manera más o menos precisa, cuya protección se considere valiosa por el hombre para la mantención de sus condiciones de vida. Para la mantención de sus condiciones de vida. Supónganse ustedes que viven en el sur y que de repente alguien obstruye un camino. Dice hasta accidentalmente. No solamente intencional, no solamente de manera negligente, sino que también de manera accidental. Supónganse ustedes que ustedes van, o alguno de nosotros va conduciendo el vehículo, va conversando, incluso va con trago, y uno patina en esta época en el sur, ahí, patina el auto por la nieve o el hielo, qué sé yo, que hay en algún lugar, en algún terreno aledaño. Y a consecuencia de eso, usted queda con su vehículo obstruyendo el camino. Y a consecuencia de la obstrucción del camino, cierto sistema natural o especie animal o vida vegetal valiosa para el hombre o sus condiciones de mantención de vida o salud o actividades económicas o culturales, y usted le causa un daño a la salud a esa persona. Porque, por ejemplo, la ambulancia no pudo entrar, seguir por el camino y llegar al domicilio donde hay una persona que estaba enferma de peritonitis, que si no la operaban luego se moría, se le reventaba el apéndice. Entonces, un concepto muy vago, que como concepto de medio ambiente, que es otra cosa, decir qué es lo que forma parte de un concepto, en este caso, que es medio ambiente, es mucho más fácil que decir cuál es una conducta que se sanciona respecto del medio ambiente. Esa conducta tiene que ser precisa. Por eso que le puse los ejemplos del delito de homicidio. El que mate a otro que esté vivo, ese comete homicidio, cuando lo hizo intencionalmente. Es decir, yo le disparé con la intención de darle el balazo en el cuerpo y con la intención de matarlo, de quitarle su existencia. Esa es una conducta específica. El que hurta o el que roba, si yo me apropio de algo ajeno, de una cosa mueble ajena, sin violencia o intimidación, o sin fuerza en las cosas, cometo hurto. Si yo me apropio de una cosa mueble ajena, con violencia o intimidación en las personas, o fuerza en las cosas, cometo robo. Si yo voy pasando y veo que hay una bicicleta apoyada en la muralla de una casa que está a la puerta abierta, que se ve que alguien entró recién, y me llevo la bicicleta, cometo hurto. Me llegué la bicicleta, no ejercí violencia o intimidación en la persona ni fuerza en las cosas. Me llevé la bicicleta, hurto. Si para llevarme la bicicleta le puse una pistola en la cabeza al dueño de la bicicleta o le pegué un combo, en el primer caso había intimidación, ¿no es cierto? En el segundo le pegué y me llevé la bicicleta, ahí hay robo. Es decir, me llevo lo mismo, pero en un caso cometo hurto y en el otro cometo robo.
son conductas que están claramente descritas. Y así, todos los delitos. Es una exigencia teórica en el derecho penal. El principio de tipicidad, en sentido estricto. Tiene que estar clarita la conducta que se sanciona en la ley. Y no solamente eso, tiene que estar la conducta descrita en forma clara antes de que ocurra el hecho sobre el cual a mí me van a hacer responsable. No puedo yo cometer una conducta y sancionarme cuando se crea la ley después. Por ejemplo, antes de que empezaran las protestas en octubre del año pasado, no se sancionaba a los que hacían barricadas, a los que colocaban objetos en el piso, etcétera, para impedir el paso de los demás, etcétera. Que hacían barricadas, los que cortaban el camino, la calle, lo que fuera. No se sancionaba. Y si una persona entonces hacía barricada, ¿no es cierto?, lo podrían sancionar por alterar el orden público, porque emitía groserías contra carabineros, etcétera, pero no por hacer barricadas. Bueno, a consecuencia de las protestas, hace algunos meses atrás, se creó el delito. Y ahora, ¿cómo se llama? Se sanciona, entre otras circunstancias, al que hace barricadas. Antes de que ocurrieran todas estas manifestaciones, que empezaron en octubre, como digo, el año pasado, no se sancionaba penalmente al que le quitara el bus al que lo iba conduciendo, al que le quitara el control del bus, que se metiera en el asiento del conductor y lo tiraran para abajo, le pegaran, qué sé yo, lo que sea, y seguía otro. Bien, ahora esa sola conducta se sanciona. Es decir, a uno lo tienen que sancionar por una conducta que ya está en la ley penal, no que se cree después. Y por último, también en materia de derecho penal, a uno lo tienen que sancionar por lo que hizo, ¿no es cierto?, y no por lo que haya hecho antes. No son retroactivas las conductas, no se aplican en forma retroactiva. En el caso de estas conductas nuevas, no se puede aplicar un hecho de hoy día para lo que yo hice antes cuando eso no era delito. Entonces, tiene que cumplir con ciertas exigencias un concepto para que se transforme en conducta delictiva. A eso me refiero. A eso me refiero. Y eso, cuando es una descripción tan amplia como la que hace la Fiscalía Nacional, no se puede cumplir en la forma que está escrita acá. Porque todos aquellos actos, cualquier acto, de cualquier forma que sea, que intencionalmente, accidentalmente o negligentemente producen como consecuencia la destrucción o menoscabo de ciertos, ya más ambiguo que el adverbio cierto, no puede haber. Que cierto, eso está bien para usar esa palabra en política, ¿no? En política hay que ser ambiguo, hablar y no decir nada, sí, ahí se acepta, pero no en materia de descripción de una conducta penal. De ciertos sistemas naturales, especies animales o vida vegetal cuya protección se considera valiosa por el hombre para la mantención de sus condiciones de vida, salud, actividad económico-cultural. Entonces, a nosotros a mí por lo menos, yo diría que a la mayoría de los penalistas no les gusta una definición de delito ambiental como esta. Porque por decir mucho no dice nada al final. Es decir, a todos los que se les impute una conducta como esta, a las finales van a terminar, ¿no es cierto?, absolviéndolo, si es que se lo llega a investigar en un juicio. Bien. Yo les dije en una clase anterior o en algunas clases anteriores que teníamos que, para entender mejor estas explicaciones de derecho, teníamos que hablar del bien jurídico protegido. Y expliqué las tres partes de este concepto: bien
jurídico y protegido. Y yo les dije en esa oportunidad, bien es todo aquello de naturaleza material o inmaterial que sirve para satisfacer una necesidad jurídica, una necesidad humana. Ese bien bien pelado, así, nada más que es bien, es jurídico cuando la ley le otorga reconocimiento. Es decir, la ley lo considera, lo consagra en la ley, lo protege. Cuando se empiezan a sancionar los delitos de homicidio, es porque la ley considera que la vida humana vale. Y para proteger la vida humana, ¿qué es lo que hace? Sanciona al que quita la vida humana. Entonces, ese bien, ¿no es cierto?, es también jurídico. Y protegido es consecuencia de lo mismo. La ley es la que lo ampara. Entonces ahora tenemos que ver lo mismo. El medio ambiente, así como existían doctrinas que las vimos antes, para averiguar cuáles eran los elementos que constituían el medio ambiente, y vimos que había una minimalista, otra maximalista, una antropocéntrica, ¿no es cierto? Acá, con mayor razón, están quienes consideran que el medio ambiente debe ser un bien jurídico protegido por el derecho penal. Consideran que debe ser protegido por el derecho penal. Hay otros que consideran que no debe ser protegido por el derecho penal. Y hay otros que consideran que debe ser protegido por el derecho penal en cuanto, ¿no es cierto?, afecte al hombre. ¿Sí? No todo el mundo está de acuerdo con que el medio ambiente deba ser protegido por el derecho penal. Es decir, si alguien causa un daño al medio ambiente, hay algunos que dicen que no es necesario que se lo sancione penalmente, es decir, como autor de un delito penal, con una pena privativa de la libertad o restrictiva de la libertad o con una pena patrimonial, etc. De eso no, el derecho penal no está para eso, porque el medio ambiente tiene sus medios de protección, ya los tiene. Ya lo protege el derecho civil y el derecho administrativo. Lo protege el derecho civil cuando ordena que el que causó un daño al medio ambiente, ¿no es cierto?, tiene que resarcir ese daño al medio ambiente. O al Estado, o al particular, o a los dos, si que lo afectó a los dos. Dicen ellos que ya existe sanción en otras ramas del derecho, entonces, ¿para qué vamos a usar el derecho penal? Pues si ya hay otras ramas del derecho que lo sancionan. La rama civil, a través de la reparación, y la rama administrativa, a través de sanciones de tipo administrativo. Dentro de las cuales, por ejemplo, como veíamos, estaba la revocación de la resolución de calificación ambiental, la clausura, etc. Entonces, esa gente, las que dicen que el medio ambiente no es necesario que sea protegido por el derecho penal, sostienen eso. Y lo dicen así. Rechazan entonces que el medio ambiente sea un bien jurídico digno de ser protegido por el derecho penal. Porque no corresponde expandir este tipo de conductas al ámbito del derecho penal, pues existen otras ramas del derecho, ya sea civil, ya sea administrativo, que se hacen cargo de sancionar. Entonces, ahí tenemos una postura que dicen no es necesario que haya un delito penal medioambiental. La postura contraria, la que acepta
Estos dicen, oiga, yo se lo digo con palabras más coloquiales, ¿no es cierto? Dicen, oiga, ¿para qué nos vamos a poner a discutir si es que hay que proteger penalmente al medio ambiente cuando la propia Constitución reconoce la importancia del medio ambiente? Si la Constitución nos está diciendo que es un derecho esencial, protegido en la propia Constitución, el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a discutir si es que es necesario o no es necesario proteger este medio ambiente cuando la propia Constitución está destacando que es un bien digno de ser protegido? Y si es digno de ser protegido, lo debe ser también en contra el medio de manera penal. Porque según esta misma doctrina, existen daños tan graves al medio ambiente que afectan de tal manera la naturaleza o la fauna o la flora, la naturaleza en general, digo, ¿ah? Y por ende afectan a la vida de los seres humanos que viven en el entorno, por lo menos, ¿ah? Que es necesario, ¿no es cierto?, que se los sancione además de las sanciones civiles, de las sanciones administrativas, además es necesario que se los sancione penalmente. ¿Y cómo lo dicen? Lo dicen de la siguiente manera. Acepta como bien jurídico protegido al medio ambiente y lo aceptan porque nuestra Constitución reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es lo que les acabo de decir. Luego, es un interés legítimo que debe ser protegido por el derecho penal, porque es un interés legítimo importante que debe ser protegido. Y además, por las nuevas necesidades que experimenta la sociedad. Claro, no es lo mismo, ¿no es cierto?, el concepto de medio ambiente que se tiene ahora que de lo que se tenía antes. Ahora, lo que siempre pasa con el ser humano, en todo orden de cosas, desafortunadamente, porque tenemos libre albedrío, ¿no es cierto? Nosotros en este mundo en el que vivimos llegamos a mandarnos por cuenta nuestra. Nosotros somos los que determinamos, nosotros somos los que hacemos o lo que deshacemos. Nosotros te estoy hablando como especie humana, hemos hecho grandes inventos, ¿no es cierto? Y también hemos hecho guerras mundiales. Pasamos de la guerra entre países a las guerras mundiales. Nos faltan las guerras nucleares nomás, que hasta el momento no han ocurrido, hasta el momento no han ocurrido. Porque claro, se demoran un poquito más en apretar el gatillo, porque claro, cuando se apretaba el gatillo para tirar, ¿no es cierto?, las bombas desde los aviones o los tremendos cañones de los barcos o los fusiles de los soldados, ¿no es cierto?, no se causaba el daño que se causa ahora al apretar el gatillo que dispara, ¿no es cierto?, un misil intercontinental, por ejemplo, que hace volar ciudades enteras. Y además, si es que se disparan, porque como es cuestión de apretar botoncitos nomás, o gatillos, como quiera llamarse, se disparan entre las 2 o 3 fuerzas más importantes que hay en el mundo, ¿no es cierto? Y están claritos de que la cantidad de basura cósmica que va a subir desde el suelo hacia el espacio, va a tapar, ¿no es cierto?, la estratosfera, quizás por cuántos años, lo que va a hacer que muera toda la vida que hay en la Tierra, que ya ha ocurrido, no a través de una guerra atómica como la que nosotros nos imaginamos que sería, pero ha ocurrido con otras cosas. ¿Cuántas veces se ha hablado del cometa que destruyó, ¿no es cierto?, a los animales que vivían en la era jurásica, más o menos unos 70 millones de años atrás? Claro.
pero ha ocurrido. ¿Y cuánto tiempo estuvo la Tierra? ¿Por qué se murieron los grandes animales? Porque eran los que no pudieron esconderse. Los mamíferos de los cuales nosotros formamos parte eran, ¿no es cierto?, unos vertebrados más chiquitos que lograron meterse, ¿no es cierto?, en cuevas, etcétera, y vivieron X cantidad de milenios, seguramente, milenios de todas maneras, debajo de la Tierra. Y fueron evolucionando, después en algún momento se despejó la atmósfera y volvió a florecer la vida en la Tierra, que es tan dinámica. Claro, si nosotros de historia conocida, no de prehistoria, sino que de historia conocida, tenemos más o menos 10, 12 mil años en lo que se discute. 10, 12 mil años. De hace 10 o 12 mil años que vivieron los Anunnakis, que eran los que decían que habían seres celestiales, que eran los que los habían creado a ellos. Algunos de los cuales, según estos Anunnakis, se quedaron a vivir en la tierra, y que según la religión serían los ángeles caídos del cielo, y según la explicación científica serían, ¿no es cierto?, estos seres que venían de otros mundos y que se quedaron a vivir acá. Es decir, estamos hablando de miles de años de historia conocida, 12.000. Y se calcula que la Tierra tiene 4.500 millones de años. O sea que de 4.500, nosotros en el último millón de años, es decir, en el 4.499 millones de años, ya hemos conocido no más de ese último millón de años, ya hemos conocido 12.000 años de historia. No de que sepamos que el hombre apareció sobre la Tierra más o menos hace 7 o 6 millones de años, por ahí por Etiopía, en África. Qué cosa curiosa, el continente africano es donde habría aparecido el hombre, el continente africano toda la vida ha sido el continente más atrasado de las 3 razas que existen. La raza africana, la segunda más antigua, la amarilla, y la tercera, la más nueva, la blanca, que es la que la lleva, por decir así, a través de toda la historia, no ahora. Cosa curiosa. Bueno, ahí, no sé, los antropólogos con mención en arqueología, esa gente sabrá algo más que esto. Bien, entonces, ahí tenemos cómo se llama este concepto que se acepta como bien jurídico protegido el medio ambiente. Pues las nuevas necesidades que experimenta la sociedad. A propósito de eso es que, ¿no es cierto?, este es un concepto cambiante. Hasta hace, digamos, 50 años atrás, cuando se hablaba, ¿cómo se llama?, cuando entré a la escuela de Derecho, el medio ambiente era mucho más restringido que ahora, en los años 60, mucho más restringido que ahora. El medio ambiente en esa época era la tierra, los mares, océanos, qué sé yo, la vegetación, cosas bien específicas. Pero ahora es hasta la cultura de los pueblos, medio ambiente, los idiomas, son parte de la cultura. El día de mañana usted dice algo mal respecto del idioma de un pueblo originario, que a lo mejor usted no tiene por qué saber tanto de los pueblos originarios, y comete un error al decir algo mal y lo pueden sancionar por delito ambiental. Por eso que tiene que ser tan precisa la definición de un delito ambiental. Imagínense. Y la concepción antropocéntrica del medio ambiente dice que está relacionada con el hombre, ¿no es cierto? El hombre como centro. La protección del medio ambiente, incluido el ser humano como un bien jurídico colectivo. Claro, el ser humano como hombre colectivo, ¿no es cierto? Protegerlo. Medio ambiente que se constituye sobre las personas en cuanto a la utilidad que el medio ambiente le presta al ser humano, porque se afecta o se pone en peligro al hombre como especie, digamos.
el hombre colectivo, no un hombre o dos hombres o tres hombres, sino que a la especie, ser humano, ser humano. Entonces ahí tenemos tres ideas de cómo legislar respecto del delito ambiental. Bueno, estamos viviendo, ¿no es cierto?, tiempos en los cuales va a ser difícil que se legisle sobre este delito ambiental o medioambiental, porque, como ustedes comprenden, si han pasado ya algunos años, desde que se está hablando del medio ambiente, todo esto por el calentamiento global, etcétera, etcétera, y no se ha legislado en cuanto a crear un delito ambiental. Bueno, ahora que estamos con la pandemia, yo creo que menos, pues ahora están preocupados los honorables, ¿no es cierto? Honorable es el trato que según la ley se le tiene que dar a los parlamentarios, entre paréntesis, ¿eh? No es una ironía, ese es el trato. Así como al juez hay que tratarlo de juez o magistrado, al juez de primera instancia, al ministro, ¿cómo se llama? Hay que decirle su señoría ilustrísima, al ministro de Corte de Apelaciones. Y al ministro de la Corte Suprema hay que decirle su señoría excelentísima. Dentro del tribunal, pues. Claro, no se va a encontrar comprando el pan con usted vecino de un ministro de la Corte de Apelaciones y le va a decir cómo está su señoría ilustrísima. No. Pero en los tribunales sí. Es decir, hasta en la ley está el trato. Bueno, respecto de los honorables, los parlamentarios, diputados y senadores, ese es el trato que tienen. De honorable. Honorable diputado, honorable senador. ¿Dónde? Cuando están ejerciendo sus funciones. Lo mismo, cuando están ejerciendo sus funciones. Bien, les digo todas estas cosas porque de repente, como ustedes son de otra, ¿cómo se llama?, estudios, ¿no es cierto? A lo mejor estas cosas, a lo mejor hasta no se saben. No lo sé. Entonces, creo que hemos dado una explicación lo mejor que puedo para entender esta idea, ¿no es cierto?, de que hay un concepto de medio ambiente que da la ley sobre medio ambiente, la 19.800, y después hay un intento de crear un delito de medio ambiente o un delito medioambiental, como ustedes quieran, porque no existe. Y como esta es una materia sobre la que se está evolucionando, en nuestra área, digamos, está como de moda, pues, es uno de los ramos de moda, ¿cómo se llama? El medio ambiente. El derecho al medio ambiente, o el derecho de medio ambiente, o el derecho ambiental, o el derecho medioambiental, como ustedes quieran. Hay, ¿cómo se llama? O diplomado, magíster, qué sé yo, doctorado en derecho ambiental, o como quiera llamarse. Está como de moda, creo que es una concepción nueva. Es una concepción nueva. Así como también hay otras concepciones nuevas que antes no se consideraban, ¿no es cierto? El derecho del consumidor. Sí, antes era como una cuestión así nomás, mira, sabéis que si vaya a comprarte una lavadora y la lavadora viene mala, bueno, anda a reclamar. Pues si no te dan bolilla, bueno, si no te dan bolilla, mala suerte nomás. No, ahora los derechos del consumidor cada vez van a ser más específicos. Todo esto se está chuteando para adelante. Porque también la pandemia sirve para estas cosas. Para chutear para adelante cuestiones que ya se debían haber resuelto ya. Como estos derechos. Entonces, no tenemos un derecho ambiental penal sistematizado. Tenemos algunas normas sobre delitos que afectan al medio ambiente, así podríamos llamar. Y estas normas están, algunas en el Código Penal y otras están en leyes penales especiales. ¿Cuáles leyes penales especiales, por ejemplo? En la ley sobre caza, en la ley sobre pesca, en la ley sobre actividad nuclear, etc. Cuestiones bien específicas. Así que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Podría nombrarle, yo no sé si cuando ustedes ven la clase tomarán apuntes, no sé, podría nombrarle qué artículos del Código Penal
vamos a ir estudiando. Vamos a ir estudiando. Y porque después de estudiar los artículos que hay en el Código Penal, vamos a estudiar ciertos artículos que hay en otras leyes, que también se refieren al medio ambiente. Entonces, nosotros en el Código Penal tenemos los artículos en el Código Penal, que ustedes, como les digo, van a la biblioteca del Congreso Nacional, no a la Biblioteca Nacional, que también tiene su propio link, como se llame, no sé, dirección. Van a la biblioteca del Congreso Nacional y ponen Código Penal y ahí les va a tirar el Código Penal. Y ahí ustedes ven las disposiciones, si quieren las copian, para que se las aprendan. O tengan una idea, ¿no es cierto? Porque yo, obvio, si usted estudia en otro tipo de materia, yo no le voy a estar preguntando como le pregunto a un estudiante de Derecho, evidente. Pero para que tengan una idea y sepan, porque son cuestiones además del diario vivir, que convendría. Por ejemplo, alguno de ustedes a lo mejor tiene una mascota, pero a lo mejor no tiene idea que hay delitos, ¿no es cierto?, de maltrato animal y de crueldad animal. Y los dos delitos penales respecto de las mascotas, en este caso generalmente, porque lo normal son los gatos y los perros, ¿no es cierto? No todo el mundo anda paseando un chancho. En otros países son más avanzados que nosotros. Hay gente que cree, ¿no es cierto?, tener una mascota un chancho. Otro tiene un caballo, qué sé yo, otro tiene una llama de estas del altiplano, etcétera, una alpaca. No, acá normalmente un perro y un gato. Y tienen que saberlo, porque de repente a lo mejor ustedes mismos pueden cometer un error y a lo mejor de repente les llega la policía a la casa y lo lleva a entregar al juzgado, porque están cometiendo un delito, ¿no es cierto?, de crueldad animal. Claro. Entonces, se los voy a nombrar nomás. Esto lo vamos a estudiar en la próxima clase. Los delitos que están en el Código Penal están en los artículos, voy a dar el número: 289, 290, 291, 291 bis, 291 ter, 313, 315, 316, 317, 318, 318 bis, 318 ter y 476 número 3. Los que están en leyes penales especiales los vamos a decir aparte en la próxima clase, porque yo creo que ahí vamos a alcanzar, a estudiar los delitos, a dar algunas opiniones sobre los mismos, etcétera, para que se vaya entendiendo la materia. Bien, jóvenes. Al igual que en los otros ramos que me toca dar a mí, porque soy profesor jornada completa en la escuela, mañana vamos a ir a imprimir las pruebas de ustedes, porque me gusta corregir las pruebas y decirles en qué creo que se equivocaron. Y para hacer las calificaciones en la misma prueba, entonces ustedes pues tienen su prueba y la ven ahí, qué sé yo, y me pueden hacer el comentario o pedir, qué sé yo, cualquier cosa. Así que eso en relación con la prueba. Con la prueba. Tenemos que corregir. Aunque a ustedes les parezca que no es así, pero nosotros trabajamos mucho más con este sistemita de estar, como se llama, dando estas clases así. Y corrigiendo las pruebas, tuve que hacer, en el caso de Derecho Penal, que es el ramo que yo hago, les digo como ejemplo, tuve que hacer el número de pruebas, que son el número de alumnos que tengo, más de 60. Todas distintas. Cuando antes se hacía una prueba con 6 preguntas, pero eran 6 preguntas para todos. Ahora son 64 alumnos le hice, para intentar evitar las copias, le hice 64 pruebas a cada uno distintas. Así que es más complicado. Bueno, entonces les vamos a corregir sus pruebas y se las vamos a devolver lo que se las tengamos corregidas, que esperamos sea lo más rápido posible. Y ¿cómo se llama? Porque además yo doy 4 ramos incluido el de ustedes.
Y lo que les quería decir era que vayan pensando, porque como tenemos que poner la nota final, y porque tengo entendido que el segundo semestre empieza en septiembre, no me acuerdo qué día de septiembre, que vayan pensando en una fecha. Me gustaría hacer una clase en la semana que viene, que vendría a ser el día, hoy día estamos, bueno, la clase se la van a pasar a ustedes mañana, en una semana más, para que a la otra semana, no se vean ahí ustedes y me digan, ¿no es cierto?, qué día les puedo remitir la prueba, para que con las dos notas pongamos el promedio, ¿no es cierto?, para él, y ahí buscamos una solución, ¿no es cierto?, no sé si se podrá dar o no, que el que tenga la nota superior a la nota mínima que se exige, no tenga que dar ningún examen, no se repita la nota, no sé, porque estamos viviendo épocas distintas, ¿entiendes? Para que podamos dar esa segunda prueba. ¿Mm? Y que entraría hasta la materia de la clase que viene. ¿Mm? Hasta la materia de la clase que viene. Así que le aprovecho de decir, cosa que no les comentaba, otra cosa que no fuera la clase, se lo comento ahora al final de esta clase, para que entre ustedes se vayan poniendo de acuerdo, no para la semana que viene, sino que para la otra semana, a contar del 10, por ejemplo, para adelante, para que podamos hacer la prueba, la segunda prueba. Ahora, si ustedes no van a hacer más pruebas en química, no sé, bueno, eso a mi ayudante y a mí nos comunican, nos comunican. ¿Ah? Lo que me interesa es que cerremos dentro de esta normalidad lo más normalmente posible el semestre y que ustedes tengan el tiempo para que puedan estudiar, para hacer su prueba, etc. ¿Mm? Cualquier cosa entonces ustedes tienen el correo mío y el de la ayudante. ¿Mm? Bien, cuídense jóvenes.